Muchísimas gracias. Gracias. Amén. Entonces, a ver, ahí estamos. Entonces, el tema se llama Perfeccionando a los santos mediante el discipulado. ¿Sí? Y si quieres ponerle apellido, mediante el discipulado bíblico. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, y primero que nada quiero pedirles a los hermanos, bueno, más bien decirles muchas gracias a los hermanos que me han antecedido, ¿sí? A Cristian y a Amado, y aclarar, el único que nos hemos puesto de acuerdo ha sido en el título de los temas, pero pues es el Espíritu Santo el que está en control, ¿no? Muchas de las cosas que vamos a hablar coinciden. ¿Por qué? Pues porque estamos unificados bajo la misma doctrina, ¿no? Cuando hay una doctrina clara que se transmite por convicción, y eso quiero agradecer nuevamente por las palabras que han dado, por cómo se ha explicado, ¿no? Convicción, no emoción, ¿no? Creo que es esencial, ¿no? Es esencial. Y bueno, cuando hay esa convicción, cuando hay una sana doctrina, cuando hay coincidencia en poner a Dios y su palabra como el estándar, pues pasa esto, ¿no? Todos coincidimos, ¿no? Entonces voy a continuar y decíamos perfeccionando a los santos mediante el discipulado. Y muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico, de una serie de prejuicios y contaminación religiosa que a veces nos ha llevado en nuestros años mozos en la fe a decir, bueno, los santos, ¿no? ¿Y quiénes son los santos? ¿No? Bueno, y la Biblia, y si tú estudias a profundidad la Biblia, encuentras, ¿no? Los santos no son esas personas que cierta persona dice que lo son porque han hecho ciertas cosas, ¿no? Los santos son aquellos que son santificados por Dios, ¿no? Y de hecho, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son los santos? ¿No? Santo, para empezar, significa ¿qué cosa? Apartado, eso es lo que significa, ¿no? Entonces, cuando hablan algo de hacer santo o de santificar, quiere decir apartarse, ¿no? ¿Apartarse de qué? Apartarse de una forma de vida que no agrada a Dios, porque en realidad santo quiere decir apartado para el servicio a Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Y en Romanos, vamos a entender, ¿no es cierto?, que santo y apartado para Dios en realidad significa discípulo. ¿De quién? De Cristo, ¿no? Discípulo de Cristo, ¿no? Y en Romanos 15:25, por ejemplo, nos dice, ¿no? Ahí está, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los santos, dice, ¿no? O a los hermanos, depende de la traducción que estés usando, ¿no? En otras traducciones dice a los creyentes también, ¿no? Entonces, si quieren, lo que vamos a hacer es vamos a usar una versión un poquito más antigua, por ejemplo, la Reina Valera, ¿sí? Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y es interesante que usa la palabra ministrar, ¿no? De donde sacamos nosotros la palabra ministro, ¿no? ¿Y qué quiere decir ministro o ministrar? Quiere decir servir, ¿no? Entonces, un ministro y un diácono son servidores, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Y qué es un anciano? Un supervisor, ¿no es verdad? Alguien que cuida, supervisa la iglesia. Seguimos viendo, ¿ok? Y es interesante porque si tú buscas, por ejemplo, en la Reina Valera y buscas la palabra santos, ¿sí? Esa palabra santos aparece 79 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que quiere decir que es algo muy importante, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y más importante aún, como discípulos de Cristo, somos llamados a ser santos, ¿sí? Por ejemplo, en Romanos 1:7 dice, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Somos llamados a ser santos, ¿no? Ahora, aquí es importante, ¿no? Si somos llamados por quién, somos llamados por Dios, ¿no es verdad? Amén. Y la otra escritura, ¿no? ¿Qué nos dice? Primera Pedro 1:15
15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, ¿no? Y es interesante porque somos llamados a ser santos ¿en qué área de la vida? Dice, en todas las áreas de nuestra vida. Como discípulos hemos sido llamados a ser santos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y qué quiere decir? En tu negocio, en tu trabajo, en tus amistades, en tu entretenimiento, ¿sí? En todas tus relaciones, ¿no? Todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Tiene que destacar tu relación con Dios. Amén. Y vamos a la siguiente, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Todos nosotros, primero que nada, antes que nada, somos discípulos de Cristo. ¿Cierto? Primero que nada, ¿no? ¿Sí? Y algunas cosas que tenemos que recordar, ¿no? Y ahí recuerdo mucho a lo que decía un famoso predicador del siglo pasado, o como algunos de nosotros tristemente estábamos comentando el otro día, del milenio pasado, ¿no? Como nosotros, ¿verdad? Lamentablemente ya somos un milenio, del milenio anterior, la mayoría de nosotros, ¿sí? Entonces, pero es importante recordar algunas convicciones que son esenciales, ¿no? ¿Sí? Para mí es impactante esta, ¿no? Juan 1:1, ¿qué nos dice? Y voy a seguir leyendo en la Reina Valera 1960, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, ¿no es cierto? Jesús es el verbo, ¿no? En otras versiones dice la palabra, ¿no? Y en otras versiones dice estaba o existía, ¿no? A mí me encanta esta versión porque dice era, ¿no? Era, ¿no? Ahí estaba, ¿sí? Pero lo más importante, ¿no? Nos recuerda, ¿no? Que Jesús no era un hombre común y corriente, no era un hombre que se transformó y llegó a la divinidad. No, Jesús era Dios hecho hombre, Dios que se revistió de carne, ¿no? Y no hay que confundir encarnado con reencarnado, por si acaso, ¿no? Dios encarnado, Dios hecho carne, ¿no? Dios el Hijo, ese es nuestro Señor, ¿no? ¿Sí? Amén. Otra convicción esencial, ¿no? Juan 14:6, ¿qué nos dice? Estábamos cantando hace un rato con un hermano, ¿no? Jesús decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Es importante tener estas convicciones como discípulos, ¿no? Como decía, la claridad doctrinal, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo y en nuestras relaciones nos vamos a encontrar con muchas personas que tienen muchas ideas, ¿no? Y muchos de ellos dicen, no, pero finalmente, así como todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones te llevan a Dios, ¿sí? Y una vez le dije a un joven cristiano, dije, es cierto, te llevan hasta delante de Dios, ¿sí? Todas las religiones, pero solo una te lleva a estar con Dios. Todas las demás te llevan al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque solo Jesús te lleva al otro lado, a estar con Dios. Solo por medio de Jesús podemos ser hechos hijos de Dios. Solo por medio de Jesús podemos ser llamados hermanos de Cristo. Solo por medio de Jesús puede ser una realidad en nuestras vidas esa escritura de primera de Juan 3, que dice, miren cuán grande amor nos ha dado Dios que podemos ser llamados hijos de Dios. Y lo somos, así dice, ¿verdad? ¿No? Solo por medio de Cristo. Entonces, ¿por qué es esencial tener estas convicciones? Porque no son reglas de las personas, es la palabra de Dios. Cuando hacemos estudios con otras personas, incluso cuando tenemos conversaciones entre nosotros, es esencial
que la palabra de Dios esté en medio de nosotros. No se trata de mi convicción personal por mi experiencia personal, profesional, emocional o lo que sea. Tampoco se trata de cuán importante emocionalmente es esa persona para mí porque es mi amistad, mi compañero, un amigo. No. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la convicción que yo tengo? ¿Y cuál es la convicción que debería transmitir a esa persona con la que estoy estudiando la Biblia, por ejemplo? ¿O cuál es la convicción que yo quisiera consolidar en ese hermano o hermana en la fe cuando estamos conversando o estamos interactuando? ¿No? Es la palabra de Dios, ¿no? Jesús, ¿sí? Y había compartido esto, ¿no? Para mí, en su momento, cuando leí y entendí lo que significaba el mensaje de Jesús a los discípulos en Juan capítulo 13, fue diría una experiencia transformadora, ¿no? Yo era un joven discípulo, estaba leyendo mi Biblia de repente a regañadientes, ¿no? Porque decía, ando tan ocupado, trabajo tanto, tengo tantas complicaciones en mi trabajo, pero voy a leer mi Biblia. Y cuando leí este capítulo me cambió la vida, porque yo trabajaba en un lugar donde el liderazgo era muy importante, el liderazgo en términos humanos, imponerte a otro, destacar tú, hacer lo que sea necesario para que tu nombre brille, para estar por encima de los demás. Y cuando vi lo que Jesús hizo, ¿no es cierto? Me impactó, ¿no? Me impactó y me cambió la perspectiva de la vida, ¿no? Y lo más interesante, ¿no? Es que Jesús la tenía clara, ¿no? En versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿qué hizo? Jesús sabía de dónde venía, Jesús sabía que tenía todo el poder, Jesús sabía que todo estaba en sus manos. ¿Y qué es lo que hizo? Versículo 4, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Y qué hizo? Versículo 5 dice, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Lo que me encanta y me impacta de esto que hizo Jesús es que a pesar de la protesta de los discípulos, ¿sí? Él continuó haciendo su trabajo, ¿no? Pedro le dijo, no me vas a lavar. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Bueno, si no te lavo no vas a tener parte conmigo. Señor, no solo los pies, la cara, la cabeza, todo, ¿no? Entonces lo que pasa es que nuestra actitud, cuando nosotros tenemos una actitud de discípulos, al conectarnos con la palabra de Dios, nuestra actitud, nuestros prejuicios, nuestros deseos, tienen que alinearse con la palabra de Dios. Pedro era una persona súper emocional, ¿no? Creo que cuando hablan de los caracteres de las personas podrían decir que Pedro era sanguíneo, ¿no ve? Extrovertido, sanguíneo, reaccionaba así nomás, no la pensaba mucho, ¿no? Se ponía a hacer las cosas y cuando se daba cuenta se estaba hundiendo en el agua, ¿no? Y cosas así, ¿no? O se hacía decir Satanás, ¿no? Se le ocurre llamarle la atención a Jesús. No, Jesús, ¿qué te pasa? Estás loco, ¿no? Ay, sal de aquí, Satanás, le dijo Jesús. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque él era impulsivo, ¿no? ¿De acuerdo? O, no, Señor, yo voy a morir por ti, ¿no? Y termina negando 3 veces, ¿no? Juray mampis, no lo conozco, dijo, ¿verdad? Entonces los cochalas saben eso, ¿no ve? Entonces, pero no se trata de palabras, se trata de alinearse con la palabra de Dios, se trata de alinearse con la voluntad de Dios. Y lo que me gusta, finalmente, no finalmente, voy a hacer un intermedio, ¿sí? Cuando Jesús terminó de lavar los pies a todos, ¿qué les dijo? Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Jesús sabía muy bien quién era. Para Jesús,
hacer el trabajo del más bajo de los esclavos, es decir, lavar los pies de las personas que estaban a la mesa, el trabajo del más bajo de los esclavos, no les restaba nada. De hecho, ahí Jesús nos estaba mostrando lo que compartieron con nosotros los hermanos que me antecedieron, ¿no es cierto? Cristian y Amado, ¿sí? El líder, ¿no es cierto? El verdadero líder no tiene vergüenza de arrodillarse y lavar los pies de los demás. No tiene vergüenza de hacer el trabajo más bajo y despreciable si este trabajo implica servir y ayudar a otros que lo necesitan, o dar una lección, o impartir una enseñanza. Y Jesús les dice, sí, ustedes me dicen maestro y señor, ¿no? Y lo soy. Pues versículo 14, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15, y esto es esencial, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? ¿Quién es nuestro modelo? No es Will Smith, por si acaso, ¿no es cierto? Aunque haya ganado el Oscar, ¿cierto? No, no lo es, ¿no? Para nosotros como cristianos, nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestra meta, nuestro estándar es Cristo, ¿no? Es Cristo, por eso usamos la etiqueta de cristianos, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo interesante? ¿No? Versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Sabes qué es importante? Así como Jesús sabía claramente, como ya lo leí, de dónde venía y a dónde iba, ¿no? Que nosotros también, lo voy a decir en criollo, nos tomemos un ubicatex, ¿no es cierto? Ubícate, ¿no es cierto? ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes a dónde vas? ¿La tienes clara? ¿No? ¿Sí? Jesús les estaba diciendo, yo les he lavado los pies, pero ustedes no son más que yo soy el Señor. Y aún así, siendo yo el Señor, estoy haciendo el trabajo del más bajo de los esclavos, ¿no? Y no me estoy quejando, ¿no? Lo que me impacta es que después de eso, ¿sí? Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿no? Y ninguno de ellos se dio cuenta, ¿no? Ninguno de ellos sabía por qué, ¿no? O sea, a todos nos ha lavado los pies, nos los ha lavado, nos los ha secado, y ahora dice que uno de nosotros le va a traicionar. Y me encanta y me impacta profundamente, porque me habla de con cuánto afecto ha lavado los pies del discípulo amado, y con el mismo cuidado y el mismo afecto ha lavado los pies de Judas el traidor. La pregunta que necesitamos hacernos, y que yo te hago para que la pienses, es cómo tratas, ¿sí?, a los hermanos que de repente te dicen no, o no quiero, o no me gusta, o te contradicen. Yo tengo tal plan, y te dicen, tranquilo, espera, ¿no es cierto? No estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu reacción? ¿No? Probablemente, y decía yo alguna vez, ¿no? O sea, si hubiera sido yo, ¿cómo hubieran quedado los pies de Judas, ¿no? Esas patas mugrosas de aquí y encima traidor, ¿no? Y te tengo que lavar esas mugrosas y hediondas patas. Ahí no hubieran tenido que hacer la adivinanza, ¿no es cierto? Pero Jesús no hizo eso. Jesús lavó con el mismo cuidado, con la misma dedicación, los pies de Juan, el discípulo amado, como lavó los pies de Judas el traidor. Y eso para mí es un desafío, porque mi naturaleza es enojarme, mi naturaleza es rebelarme, mi naturaleza es reaccionar de mala manera, tal vez cuando las cosas no salen como yo quiero, ¿no? Incluso acusar, ¿no?, al hermano con su jefe, ¿no?, o con alguien superior. Él no está haciendo lo que yo quiero, él me ha dicho las cosas de manera diferente, me ha tratado mal, no me está respetando,
¿verdad? Pero Jesús me muestra que pues Él es muy diferente. Y como discípulo yo estoy llamado a seguir ¿qué? ¿Mi naturaleza o a Jesús? A Jesús, ¿no es cierto? A eso estamos llamados. Por eso digo, ante todo somos discípulos. Ante todo somos discípulos de Cristo, no de Will Smith, ¿no es cierto? Somos discípulos de Cristo, ¿sí? Ante todo. Y como discípulo de Cristo estoy llamado a seguir el ejemplo de Cristo, ¿no es verdad? ¿Sí? Ahora, ¿de dónde proviene la palabra discípulo y qué significa? Bueno, obviamente si buscas en la Biblia te vas a dar cuenta que proviene de una palabra griega, ¿de acuerdo? Matetes, vamos a leerla así, ¿sí? Matetes, debería decir, ¿no? Matetes, ¿sí? Y matetes implica a alguien que hace lo siguiente. Número 1, se involucra en aprender por medio de la instrucción del otro. Entonces, cuando hablamos del discipulado, estamos hablando de esa relación, ¿no? Las relaciones de discípulo a discipulador, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando recién nos hemos bautizado, ¿qué se nos ha dicho? Oh, tienes que aprender, ¿no es cierto? De hecho, Jesús nos llama, así como ha llamado a sus discípulos. En Mateo 28, 19, ¿no? No es 18 al 20, es Mateo 28, 19, porque Mateo 28, 18 dice, se me ha dado toda autoridad. Y en Mateo 20 dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos, ¿no? Hasta el fin del tiempo. Pero el llamado, la gran comisión, en realidad es Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones o de todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado, ¿verdad? Bueno, menos mal que me la sé de memoria, ¿no? Ahora, de ahí a ponerla en práctica, pues ese es el reto para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, Jesús nos ha llamado a hacer discípulos. Y nosotros somos discípulos porque otros discípulos han respondido a ese llamado, ¿no es verdad? Entonces hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles, ¿no? Entonces cuando uno se hace discípulo, pues se está involucrando como obligatorio o voluntariamente. Voluntariamente, ¿no es cierto? Se está involucrando en aprender, dice, ¿no? ¿Está bien? Por medio de la instrucción de otra persona. Típicamente, ¿no es cierto? Un discípulo es un seguidor, un alumno, un estudiante o un aprendiz, ¿no es verdad? Y como discípulos, bueno, primero discípulos de Cristo, ¿no es verdad? Y siguiendo el modelo del discipulado también nos sometemos a que otro hermano nos enseñe, ¿no es verdad? Deberíamos, ¿no? Porque dice se involucra, ahí falta la palabra, está implícita, voluntariamente en aprender de otro, ¿no? ¿De acuerdo? Veamos, ¿qué más? Ok, entonces, cuando hablamos de las relaciones de discipulado, ¿sí? En las relaciones de discipulado puedes tener el rol de alumno, ¿sí? O de profesor, y he puesto ahí consiervos, ¿no es cierto? En realidad hablamos de pares, ¿no? ¿Y por qué he puesto consiervos? ¿Por qué? Porque cuando tú y yo reconocemos que somos siervos de Cristo, pues somos consiervos, ¿no es verdad? Pero hay una relación de madurez espiritual, hay una relación de madurez en el conocimiento, en este crecimiento. Y otra vez, no nos hemos puesto de acuerdo con los hermanos, pero si tú ves es una pirámide invertida, ¿no? ¿Y qué quiere decir? ¿No? Básicamente lo mismo que nos decían los hermanos antes, ¿no? El que más sabe debe estar más abajo, ¿sí? El más maduro debe ir más abajo, debe estar dispuesto a servir más, ¿no? Ese es el modelo de liderazgo, ¿no? Porque aún al empezar tu caminar como cristiano o al haber caminado un poco más, ya estás ejerciendo liderazgo,
No necesitas un cartón. ¿Sabes por qué? Porque liderar implica influir. Entonces, el momento en que uno empieza a estudiar la Biblia con otro, el momento en que uno empieza a entrenar a otra persona, ya está ejerciendo liderazgo. Pero para ejercer un liderazgo bíblico, pues necesita, primero que nada, someterse a Cristo y segundo, ponerse al servicio de aquel a quien está entrenando, ¿no? Qué diferente, ¿no? A como habíamos aprendido algunos de nosotros el discipulado, ¿no? Yo soy tu discipulador y tú tienes que hacer lo que yo te diga. No, es diferente, muy diferente el discipulado, una relación de discipulado bíblica, ¿no es cierto? Jesús lavó los pies a sus discípulos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a seguir ese ejemplo? Amén. Y entonces, vamos a ver. Entonces tenemos profesor, alumno y pares, ¿no? ¿Sí? Y voy a empezar con el profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya somos un poco más maduritos en la fe, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo sería un gran o un buen profesor, ¿no? Un profesor efectivo. Y digo profesor, prefiero ponerlo así en vez de poner maestro, ¿no? O enseñador, ¿ya? Entonces, como discípulos, o podemos estar en el rol de alumno, o en el rol de profesor, o en el rol de tú a tú, ¿no es cierto? Unos a otros, ¿sí? Amén. Entonces, cuando nosotros nos involucramos en el proceso de ayudar a otro a crecer, ¿sí? A conocer más de Jesús, a conocer la sana doctrina, a conocer los principios bíblicos con los cuales se mueve nuestra iglesia, pues hay algunas cosas que necesitamos, ¿no? Y empieza con entender cuál es el propósito de mi rol como profesor. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Aparte de darle la gloria a Dios, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Lo que queremos es ayudar a este hermano o hermana a volverse como Jesús, ¿sí? A encontrar su gozo en Jesús y a hacer la obra de Jesús y a caminar hacia Jesús y a caminar como Jesús, ¿sí? ¿Cuál es entonces el núcleo de nuestra relación? Es Jesús, ¿no? Charles Spurgeon decía, una prédica que no tiene a Jesús como centro, ¿no? Que no menciona a Jesús, no es una prédica que sirva, ¿no? O es una prédica inútil. Estoy parafraseando, ¿no? ¿De acuerdo? Todo lo que hagamos, porque si nosotros somos discípulos de Jesús, lo que tenemos que hacer es buscar ser más como Jesús y ayudar a otro a caminar hacia Jesús, ¿sí? A veces no nos gusta, pero algunos de nosotros sí podemos decir, ¿no? En mis tiempos, ¿sí? En mis tiempos, ¿no? Cuando yo era joven discípulo. En esos tiempos en los que muchos de nosotros éramos jóvenes discípulos, el modelo era un modelo militar, ¿no? Yo soy tu discipulador, sométete a mí, porque la Biblia dice sométanse los unos, nomás decía, ¿no? Entonces hacían someter a los unos y los otros sometían a los unos, ¿no? Entonces sacaban del contexto la palabra y el discípulo tenía que someterse, ¿no es verdad? Y en esa época una reunión de discipulado el discipulador se preparaba, ¿y ahora qué cosas malas voy a decir de él? ¿No? Porque tú ibas y te daban palo, ¿no? No, esto estás haciendo mal, no estás creciendo en esto, no has hecho esto, no has hecho esto. Pero sabes que yo iba a mi reunión de discipulado y como pollo, ¿no? Como gallinita entraba al matadero y salía como pollo desplumado, ¿ya? Y entonces una de esas, digo, ya van 4 o 5 reuniones que voy con este hermano, pero no hay una, no hay una en la que no me dé palo, ¿no? Que tú no estás leyendo bien tu Biblia, que tú no estás liderando a tu esposa, que tu esposa es rebelde porque tú no eres un buen líder en tu casa. Entonces, en una de esas, cuando estaba yendo a mi nueva reunión, dije, oye, ¿y qué tal si me porto rebelde? ¿No? O sea, ¿qué tal si yo le contesto cuando me esté dando palo? ¿Ya?
Y me fue como la mona, ¿no? Me fue mal, pero me fue bien, ¿sabes qué? Me fue bien porque me humilló no él, sino Cristo. ¿Sí? Este antiguo hermano, ¿sí? Ex hermano, porque luego dejó la iglesia, hizo una cosa maravillosa por mí, ¿no? Cuando le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué cada que nos vemos tú solo me das palo? ¿Por qué cada que nos reunimos solamente me criticas? ¿Por qué cuando nos vemos solo me hablas de mis defectos? Y él me dijo, es que yo quiero ayudarte a ser como Jesús. Y cada que recuerdo, me salen lágrimas de los ojos. Eso fue lo mejor que hizo por mí después de llevarme a las aguas del bautismo, ¿no? Me hizo entender mi propósito. Me hizo entender que lo que yo necesito hacer no es llevarme bien con mi discipulador, es volverme más como Jesús, a pesar de mí y a pesar de todas las otras personas. ¿Sí? El decidir volverte discípulo o el decidir cualquiera volverse discípulo es una decisión personal. El decidir mantenerse como discípulo es una decisión personal. Independientemente de lo que pase, tú puedes decidir y puedes mantenerte como discípulo. Pero ¿sabes qué? Si no encuentras tu gozo en Jesús, si no encuentras que tu propósito es volverte como Jesús, si no entiendes que ser cristiano es volverte como Cristo, vas a estar dando las vueltas como una polilla alrededor de un foco, porque no tienes un propósito, no tienes una meta, ¿no? Y como te digo, no me gustaba la forma en que me decía las cosas, hasta que me dijo eso, quiero ayudarte a ser más como Jesús. Eso me cambió la vida también, ¿no? Eso me cambió la vida, eso me cambió la perspectiva del discipulado. Ahí sí entendí que me reunía con mi discipulador, no para que me dé palo, ni para que me haga porras. Me reunía con él para poder crecer espiritualmente, para poder volverme más como Jesús, para poder dar un paso más hacia la meta. ¿Sí? Y quien es un buen profesor, ¿no? Discipulador le decimos, ¿verdad? Tiene una toalla que está muy bien usada. Lava los pies de su discípulo. ¿De qué manera? Hace un trabajo de servicio, hace una labor de amor por este hermano. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos entender y transmitir ese mensaje. Porque te amo, te busco, te llamo, me reúno contigo, porque te amo y quiero que seas más como Jesús. Voy a hacer lo que sea necesario, ¿no? Y no me voy a poner sobre ti, ¿no? Si es necesario que me ponga debajo de ti, si es necesario que lave y seque tus pies, lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque soy siervo no del discípulo, soy siervo de Jesús, ¿sí? Soy el más bajo de los esclavos y lavar los pies de los otros es mi trabajo, es el trabajo del más bajo de los esclavos y ese soy yo. Amén. Y esto es importantísimo y confieso que no siempre hago eso, ¿sí? Un buen profesor, un buen discipulador siempre está orando por sus matetes, ¿no? Por sus discípulos, aquellos que Dios ha puesto a su cuidado, ¿sí? Y prometo que todavía me falta crecer, pero prometo que estoy tratando de poner esto en práctica, ¿no? No por mí, porque yo no quiero ser llamado un gran profesor. Yo quiero que los hermanos con los que trabajo, aquellos con los que interactúo, vean a Jesús y se acerquen a Jesús un poquito más cada vez que yo interactúo con ellos. No se trata de mí, se trata de Jesús. Amén. Amén.
Entonces, ¿y qué busca entonces un buen profesor lograr con los alumnos? ¿No es cierto? Bueno, primero, que puedan conocer a Dios mejor y más profundamente. ¿Sí? Veamos qué dice Efesios 1:17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué motivamos a los hermanos en la fe con los que estudiamos, que estudien su Biblia, que lean su Biblia? Es que es nuestra convicción, sí, pero ¿por qué? Pues porque solo leyendo la palabra de Dios vas a conocer al que es la palabra, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo puedes conocer a alguien si no interactúas con él? ¿No? Entonces, otra vez, no nos hemos puesto de acuerdo, pero la Biblia y la sana doctrina nos lleva por el mismo camino, ¿no? ¿Sí? Tienes que conocer tu Biblia, tienes que leer tu Biblia, tienes que profundizar, ¿no es cierto? Y parte de las oraciones que necesitamos hacer por nuestros discípulos son esas, ¿no? Que aproveche su estudio bíblico, ¿no? Yo me acuerdo en mis primeros tiempos de joven discípulo, igual en esos tiempos, ¿ya? Ok. Me tocó un discipulador que si se caía de su ego se mataba, ¿de acuerdo? O sea, a ponerlo así, ¿no? El ego estaba tan alto que si se caía se mataba. Y me acuerdo que, claro, yo siempre, y hasta ahora sigo siendo así, ¿no? En inglés hay una palabra interesante, se dice overachiever, ¿no? Es decir, me gusta hacer las cosas al más alto nivel. ¿Por qué? Pues así es mi carácter, ¿no? O sea, y no es no quiero pecar de orgulloso, pero lo voy a decir para que entiendan un poquito esa mi debilidad, ¿de acuerdo? Cuando yo estudié ingeniería civil, yo fui el mejor de mi curso y me gradué con premio, ¿no? Premio al mejor alumno de ingeniería civil de mi promoción. Siendo ingeniero civil y estando trabajando por esas cosas de la vida, empecé a estudiar una maestría en auditoría y control financiero. Cuando me hicieron la entrevista me dijeron, ¿y por qué quieres cambiar de profesión? No, yo no quiero cambiar de profesión, quiero tener una formación complementaria porque hay una debilidad en mi formación, quiero saber más. Y como ingeniero civil, no, pues, cuando me decían debe haber, yo decía, ¿y dónde está? Pues sí debe haber, ¿no? A ese nivel de contabilidad sabía yo cuando empecé la carrera de la maestría, ¿no? Debe haber, ¿y dónde está? ¿No? Pues sí debe haber, ¿no? ¿De acuerdo? Los contadores saben bien esto, ¿no? Así que, pero terminé como el primero de mi promoción. Entre auditores y economistas, yo fui el número 1, no siendo auditor de profesión de licenciatura. Así que ya sabes, soy un overachiever, ¿ya? Siempre lo fui. Y volviendo al tema, ¿no? Como buen overachiever, fui a mi reunión de discipulado con fuimos mi esposa y yo, con esta pareja que nos discipulaba. Y le digo, te cuento, hermano, y no voy a decir el nombre, ¿de acuerdo? Te cuento, le digo, que esta mañana estaba leyendo mi Biblia y he encontrado esto y esto. Bien por ti, ahora yo te voy a decir lo que yo quiero decirte. Mi esposa quedó muy fastidiada. Y cuando dice, pero que se pasó de guaso, ¿no? Porque qué atrevido, ¿no? O sea, tú vas y le cuentas todo emocionado lo nuevo que estás aprendiendo de la Biblia y va y te maltrata. No, ¿no es cierto? No se trata de eso, ¿no? ¿Sí? Cuando se trata de establecer una relación de confianza, de amor, ¿no? Otra vez, él era mi discipulador, ¿no es cierto? Te estoy dando un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Y en nuestros tiempos se hacía mucho de lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque teníamos la idea de que, y hay una alabanza, una canción en nuestra iglesia, yo soy un soldado de mi Dios. Se me ponen los pelos de punta cada que a alguien se le ocurre cantar eso, ¿no? Como en la película esta, ¿no? Dice Mufasa, ¿no? Madre mía, ¿no? De verdad, ¿no? No, yo no soy soldado de mi Dios.
¿Qué dice la Biblia que soy? La Biblia dice que soy hijo de Dios, ¿sí? Que soy amado por Dios. Y soy tan amado que soy hijo de Dios, ¿sí? Eso dice la Biblia. Somos familia de Dios. Amén. Y por eso es muy importante tener clara la doctrina. Por eso es muy importante que estudiemos nuestras Biblias. Por eso es muy importante que en nuestras relaciones de discipulado podamos llevar nuestras dudas, nuestros comentarios, que escuchemos a nuestros matetes, ¿no es cierto?, a nuestros discípulos. No solamente hay que orar por ellos, hay que orar con ellos, hay que hablar con ellos, hay que escucharles a ellos y luego, ¿no es cierto?, vaciarnos en ellos en lo que necesiten crecer. Amén. Ok, siguiente. ¿Qué busca un buen profesor en su alumno? Que Dios pueda ser glorificado en ellos, y esto me encanta, y por medio de ellos. ¿Sí? En ellos y por medio de ellos. ¿Sabes qué? Una cosa que escuché y que me encantó, ¿sí? Y esto es obviamente plagiado de alguien que era muy especial, y él decía, hay 5 evangelios. 5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tu vida. ¿Sí? Esos 5 evangelios dan testimonio de Cristo. Y el 99% de las personas solo va a ver el 5.º evangelio. Va a ver tu vida, ¿no? Y entonces yo, como profesor de otro joven cristiano, necesito, primero, predicar con el ejemplo, ¿no es cierto? Y segundo, ayudarle a que Dios pueda ser glorificado en ellos y por medio de ellos, ¿no? ¿Qué nos dice Colosenses 1, del 9 al 11? Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿a quién? Al Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda, y a mí me encanta esta parte, para toda paciencia y longanimidad. Esa es una palabra bien bonita, ¿no? Pero la vamos a traducir, vamos a ver en la nueva versión internacional, ¿sí? Versículo 11, dice, perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Ok? ¿Sí? Para perseverar, ¿no? Perseverar, mantenernos a través de las circunstancias, ¿no? Pero ¿qué nos ayuda a mantenernos a través de las circunstancias? Dice esta escritura del 9 al 11, ¿no? Conocer plenamente la voluntad de Dios. ¿Y cómo la vamos a conocer? Leyendo nuestra Biblia. ¿Cómo vamos a hacer que otros conozcan? Además de orando por ellos, pues orando para que cuando ellos estudien su Biblia, puedan conocer mejor a Dios y conozcan la voluntad de Dios y la puedan llevar a cabo y se mantengan firmes ante las dificultades. La verdad es que yo he crecido más en todas las oportunidades en que los hermanos a quienes yo les he contado mis planes y mis ideas maravillosas, me han dicho que no. Mucho más que cuando me han dicho que sí, ¿sabes? Porque me han ayudado a reflexionar, ¿no? A humillarme delante de Dios, no de los hermanos. Porque he tenido la bendición de que estos hermanos me dicen, mira, Raúl, pensalo. ¿No? ¿Sabes qué? No creo. ¿Por qué no te tomas un tiempito? ¿No? Y el Raúl mundanillo protesta y chilla, ¿no? ¿Sí? Por dentro. Menos mal me controlo ya, ¿verdad? ¿Sí? Pero me ha ayudado a crecer, ¿no? Me ha ayudado a crecer. ¿Por qué? Porque ese meditar, ese escuchar a otros hermanos que tienen más autoridad que yo, me ha ayudado a valorar los planes de Dios. Anoche decía, ¿no es cierto? Dios siempre escucha las oraciones y siempre las responde, ¿no? Y la verdad es que
también responde no, y también los hermanos responden no, y no es porque sean caprichosos. Esto me ha ayudado a mí a buscar entender por qué, ¿no? Más allá de encapricharme en mi posición es lo que yo quiero porque soy muy inteligente, ¿no? Decir, ¿y por qué no? O sea, y preguntarme a mí mismo, ¿por qué no veo las cosas desde su perspectiva? O sea, ¿por qué no querrá? ¿No? ¿Por qué no querrá? ¿No? ¿Cuál será su perspectiva? Y de hecho esa es la mejor cosa que uno puede hacer, ¿no? En vez de encapricharse en su posición, en su perspectiva de persona súper inteligente, preguntar como los niños, ¿no? Y creo que por eso Jesús decía, ¿no? Si no son como niños no van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace un niño cuando le dices no? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y cuando quiere aprender algo, ¿por qué? ¿No? Y anda y haz esto, ¿y por qué? ¿No es cierto? Y acuéstate, ¿y por qué? Y come, ¿y por qué? ¿No es cierto? Y creo que eso es algo muy maravilloso. Nos ayuda a crecer, preguntar ¿y por qué? O ¿y por qué no? ¿O por qué será que me está diciendo que no? ¿Verdad? ¿Sí? También que puedan ser fortalecidos con poder espiritual, como está en Efesios 3, del 14 al 16, ¿no? Voy a leer. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, importante, ¿no? Oremos por nuestros discípulos, pidiendo a Dios que les ayude, ¿no? Versículo 15, de quien recibe nombre toda la familia en el reino y en la tierra. Y el 16, le pido, ¿desde a quién? A Dios, ¿no es cierto? Al Padre, que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes. ¿Sabes qué? No solo es darle palo, ¿no? Y encontrar defectos, ¿sí? Y no solo es enojarse uno de que le encuentren defectos, ¿no? Lo decía Cristian, lo decía Amado, y lo repito yo con mucha frecuencia. Mi mejor discipuladora es mi esposa. Y no es porque me haga barra cada que digo alguna cosa, ¿sí? Y a veces digo barrabasadas, y a veces hago planes, y a veces le comento mis maravillosas ideas. Y me dice, no, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. Yo, miércoles, ¿y por qué? No, o sea, si yo soy tu esposo, tú tienes que apoyarme. Y eso digo, claro, por dentro, ¿no? Sí. Porque si ella me escucha, así que... Pero le miro, ella ya sabe que estoy diciendo eso, ¿no? Mira, tus ojos están saliendo de sus órbitas. Y dice, ok, ¿no? Y de verdad me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho humillarme delante de Dios primero que nada, ¿sí? Y por darle la gloria a Dios, escuchar a mi esposa. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ella es mi ayuda idónea. Y la ayuda idónea no es solamente para que lave la ropa y tienda la cama por si acaso. Ayuda idónea es idónea en lo espiritual, idónea para acercarme a Dios, ¿sí? Por eso es importante, ¿no? Cuando hablamos de relaciones dentro de la iglesia, y más si hablamos de relaciones románticas, evaluar eso, ¿no? ¿Esta relación te acerca más a Dios? ¿Esta relación que tú estás buscando te hace crecer en tu relación con Dios? ¿Esta relación que tú estás buscando te conecta con Dios o te aleja de Dios? ¿Cuál es tu prioridad? ¿No? Y por supuesto, como estamos queriendo ayudar a la persona, ni podemos ni debemos imponernos a las personas. Podemos dar nuestra opinión. Pero ¿sabes qué es mejor? Mostrarle la Biblia, ¿no? Es decir, sí, efectivamente no están escritas todas las situaciones que pasamos por la vida. Busca internet, dentro de la Biblia no vas a encontrar. Tampoco Bluetooth, ¿no es cierto? Tampoco redes sociales, ¿no? No hay ¿qué le podríamos decir? El Roman Facebook, ¿no? No existe eso, ¿no? Pero sí existen principios básicos. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque más allá de mi opinión, quien tiene que hablar es Dios a través de su palabra, ¿no es verdad? Ok, entonces, a ver, sigamos. ¿Qué otras cositas más, no? Pues que puedan conocer la esperanza que tienen. ¿Sabes qué? Esto es esencial, ¿no?
Hemos tenido una clase muy bonita, no sé quién la dio, sobre la esperanza en la Iglesia de la Paz, ¿cierto? Me han dicho que estaba bien nomás. Pero ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué nos dice Efesios 1 del 18 al 19? Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza ¿quién? Él, nuestro Señor, los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo, veces ya el versículo 20, ¿no? Pero fíjate, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la esperanza, no estamos hablando de pensamiento positivo, no estamos hablando de ojalá que, ¿no es cierto?, de ojalear, como decimos en criollo, ¿no es verdad? Sino la esperanza a la que nos ha llamado, que es la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección, ¿no es cierto? El reconocer que, fíjate, ¿qué dice la segunda parte del versículo 18? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? Y ¿sabes qué? Algo que es importante en el trabajo que necesitamos hacer con los santos, los jóvenes discípulos, nosotros como profesores, es ayudarles a encontrar dónde está la verdadera riqueza, ¿no? ¿Sí? Escuchaba a un pastor ya difunto, pero escuchaba una de sus prédicas y decía, hoy, ¿no?, en estos tiempos, los jóvenes ya no quieren casarse, o si se casan no quieren tener hijos, y cuando les preguntas, ¿por qué no quieres tener hijos? Es que son un gasto, ¿no? No me puedo comprar el auto, no me podría, o no me puedo, o no me voy a poder comprar el auto que quiero, o la casa que quiero, o la ropa que quiero, ¿no? Realmente es mala inversión tener hijos, ¿no? A ese nivel. Estoy parafraseando, pero en el fondo eso es lo que dicen, ¿no? Y voy a ser honesto, yo también decía algo así al principio, cuando no era discípulo, ¿no? Decía, ¿para qué? Cada guagua te cuesta un Volvo último modelo. O sea, si tú haces las sumas y restas, ¿no? Cuando el Volvo era un auto muy codiciado, ¿no? Ahora es un Mercedes, ¿no? Entonces, pero tú haces los números y es cierto. Pues ¿sabes qué decía el pastor Rogers? Es Adrián Rogers el nombre, ¿no? Él decía, sí, pero nada de eso te puedes llevar a la eternidad, ¿sabes? ¿No? Entonces, sí, la verdadera riqueza no es la que se queda en la tierra cuando tu cuerpo deja de funcionar aquí. La verdadera riqueza es esa que te puedes llevar a la eternidad, ¿no? Tus hijos, sobrinos, amigos, parientes, familiares. Esa es la riqueza, porque es riqueza eterna, ¿no? Y esa es la esperanza, ¿no? Que si bien no la ves, puedes tener seguridad de que ahí está, ¿no? Muchas veces me han escuchado predicar, ¿no? Sabes que la vida eterna no empieza cuando te mueres. No, la vida eterna empieza cuando te bautizas, porque has pasado de muerte a vida. Y esa es la esperanza que necesitamos transmitir a los hermanos, jóvenes hermanos en la fe. Tú estás viviendo ya la vida eterna el día que te has bautizado. Entonces, si te sigues enfocando en los logros materiales, pues te voy a ayudar a que veas la verdadera riqueza y la verdadera esperanza. La verdadera esperanza está allá y la verdadera riqueza está allá, en el cielo. Y todo lo que tú puedas hacer materialmente acá, deberías hacerlo con enfoque en tu perspectiva de la eternidad, ¿no? Y la Biblia dice, ¿no? Para Dios no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni circuncidado ni incircunciso, ¿no? Para Dios lo importante es ser discípulos de Cristo, ¿no? Amén. Veamos. Entonces, siguiente. Y esto es importante y este es un gran desafío para nosotros, los que queremos enseñar a otros, ¿no?
ser transparentes, vulnerables, hacernos conocer, ¿no? Porque, otra vez, ¿no? ¿Cuál es el quinto evangelio? Tu vida, ¿no es cierto? Entonces, le puedes mandar a este hermano a leer los 4 primeros evangelios, pero tienes que mostrarle. El quinto evangelio se lo tienes que leer tú, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué nos dice Juan 10:14? ¿Sí? Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, ¿no? Yo me hago conocer, yo soy transparente, yo soy vulnerable. Y sabes que, aunque yo soy el discipulador, necesito estar dispuesto a escuchar, aun si fuera de mi discípulo, que estoy haciendo algo mal. ¿De acuerdo? Y está en la Biblia, ¿no? Lo puedes encontrar, de hecho, en el Génesis, ¿no? Abraham e Isaac fueron reprendidos por paganos, ¿sí? A quienes Dios los utilizó para hacerles ver que estaban haciendo algo mal, ¿sí? Entonces, no hay, o sea, ¿quién eres tú para decirme que estoy haciendo algo mal? Eso no existe. O sea, un buen profesor tiene que estar dispuesto a ser vulnerable. No importa quién te diga que estás haciendo mal, puede que ese sea el Abimelech de tu vida, de tu historia, ¿no? O el faraón de tu historia, que te está diciendo lo que estás haciendo está muy mal. ¿Sí? Necesitamos ser vulnerables cuando estamos enseñando, ¿sí? No solamente, ¿no es cierto? ¿Y qué tal esta pregunta, no? Pues no lo sé, ¿no? Honestamente no lo sé. Busquemos, investiguemos, aprendamos. De verdad no lo había sabido. No, o sea, sí, es muy bueno que sepas de todo, pero si no lo sabes, sé honesto, ¿no? Es importante que seas un ejemplo, pero aun si eres un mal ejemplo, sé vulnerable, corrige, dale la gloria a Dios cambiando tu vida. ¿De acuerdo? Amén. Y esto es importantísimo, ¿no? Dice, un buen profesor entrena y entrena y entrena a su discípulo. Y es que eso es lo que hacía Jesús, ¿no? En Lucas 9:18, por ejemplo, dice, un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allá los discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? ¿Sí? O Marcos 9:31. Este está mejor, dice, porque estaba instruyendo a sus discípulos. ¿Sí? Estaba instruyendo a sus discípulos, ¿no? Y creo que he agarrado mal la de Lucas, ¿no? Le dice, a la gente le enseñaba en parábolas, pero a los discípulos les explicaba todas las cosas, ¿no? Entonces, o los mandó de 2 en 2, dice, ¿no es cierto? Los mandó de 2 en 2 para que sanaran, curaran, hicieran. Jesús estuvo entrenando a sus discípulos durante todo el tiempo que estuvo aquí, ¿no es cierto? Entonces un buen profesor, un buen discipulador, va entrenando, va cuidando, recomienda, instruye, pregunta, pide cuentas, ¿no? Pero creo, y esto es lo más importante, diría yo, en resumen, ¿sí? Ayuda al discípulo a conocer lo que llamaríamos las prioridades piadosas. ¿Y qué quiere decir prioridades piadosas? Las prioridades que agradan a Dios, las prioridades que le dan la gloria a Dios, ¿sí? ¿No? Y Jesús lo dijo, ¿no? Cuando un fariseo le dijo, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Y él le dijo, ¿qué cosa? Lo que estaba en Deuteronomio 6, ¿verdad? Que ya lo dijo Cristian. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento, ¿no? Entonces, ¿y el siguiente? La siguiente prioridad en tu lista es tu cónyuge si estás casado, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué? Pues Génesis 2:23 al 25, ¿no? ¿Cierto? Que decía, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? ¿Verdad? Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando un día un hermano se estaba quejando, ¿no? ¿Por qué le pasó esto a mi hermana que se enfermó? ¿No? Le dije, ¿sabes qué? No podemos saber
¿no es cierto? Exactamente por qué le pasó. Así como Job no podía saber por qué murieron sus hijos y por qué se enfermó y por qué incluso su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿no es cierto? Pero ahí Dios me iluminó y me dice, ¿sabes por qué no se enfermó su esposa? ¿No? Ni le pasó nada. Pues porque Dios no lo permitió, porque le dijo a Job, no lo hieras, no lo mates. Puedes hacer que se enferme Job, pero respeta su vida, ¿no? Y como la esposa de Job era uno con él, pues respetó su vida, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso, simplemente para relajarnos un poquito, eso de vida, dice que una pareja estaba caminando por un callejón y aparece un ladrón con una pistola en la mano y le dice, ¿el dinero o la vida? Y entonces él dice, vida, puedes ir con el Señor. Le respetó la vida, ¿sí? Amén. Ok, vamos, después de este interludio, seguimos, ¿no? Ya sabemos cómo es un gran profesor, un gran discipulador, un buen discipulador. Pero, como bien decían los hermanos, ¿no? No puede ser líder y no podría ser un buen discipulador si no ha sido un buen alumno. ¿Ya? Para ser un buen discipulador hay que ser un buen discípulo, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos un buen discípulo? Pues ahí está FDE, ¿ya? FDE, fiel, disponible y enseñable, ¿no? Un discípulo fiel, veamos por ejemplo en 2 Timoteo 2:2, ¿sí? ¿Qué dice? Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. O sea, aprende bien y luego enséñalo bien a quienes puedan enseñar bien, ¿no? ¿Sí? No puede ser un buen discipulador si no ha sido un buen discípulo. Lucas 16:10. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. En otras versiones dice, el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. ¿Sí? ¿No? Un ejemplo de fidelidad, por ejemplo, es que tú sí seas sí y que tú no seas no. ¿No es cierto? ¿Sí? La integridad o la fidelidad, dependiendo de la versión que estás usando. En la nueva versión internacional dice, el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Y la integridad tiene mucho que ver también, no solamente no con lo material, sino también con lo moral, ¿no es cierto? Con tus compromisos. Si tú dices, voy a estar a las 9, estás a las 9. Si no puedes, llamas, ¿no es cierto? Si dices, voy a hacer tal cosa, pues hazlo, ¿no es cierto? Un discípulo íntegro, un discípulo fiel, es alguien que es confiable, ¿no? A quien le puedes encargar algo y sabes que lo va a hacer, ¿no? Alguien a quien le puedes decir, mira, estudia sobre este tema en tu Biblia y charlamos cuando tengamos nuestro tiempo de discipulado. Y cuando llega el día del tiempo de discipulado, él te dice, oh, he leído y además ahora tengo estas preguntas extras, ¿no? ¿De acuerdo? O de repente ya te ha llamado, yo estaba leyendo, pero antes de encontrarnos tengo esta duda, ¿no? ¿Cierto? Ese es un discípulo fiel, ¿no? No solamente dice, son fieles, ¿no? No solamente ponen en práctica lo que aprenden, ¿no? Sino que tienen fe, ¿no? ¿Sí? No están dudando o divagando, ¿no? Está disponible, dice, está disponible cuando lo necesitas, cuando precisas ayuda. Y la verdad es que voy a aprovechar este momento para darles gracias a todos los miembros de la Iglesia de Santa Cruz que han estado involucrados en este evento. Uno por uno han demostrado su fidelidad, su disponibilidad. Si este evento ha tenido éxito es gracias a la fidelidad de cada uno de ustedes como visitantes y a nombre arbitrariamente tomando el nombre de los visitantes. Quiero darles gracias a nuestros huéspedes y quiero pedirles que les demos un aplauso, por favor. Gracias a cada uno de ustedes. Son un ejemplo de discípulos, ¿no? Verdaderos, amorosos, confiables, hospitalarios. Muchas gracias.
Un discípulo, buen discípulo, un gran alumno, dice, está disponible. Y voy a leer versículos 13 y 14 de Marcos 3. Dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles. ¿Para qué? Para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar, ¿no? Estaban dispuestos a hacer la obra, estaban dispuestos a ir a donde Jesús les dijera, para la gloria de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero también toman la iniciativa, ¿no? ¿Sí? No. Un discípulo disponible, un buen discípulo llama, ¿no? Che, ¿no? ¿Cómo estás? Lamentablemente muchos de nosotros como discípulos siempre hemos recurrido a la comodidad, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Si mi discípulo no me llama, mejor. Así voy a ir al racket, al cine, ¿no? ¿De acuerdo? Creo que un buen alumno es aquel que se preocupa de estar también en contacto con quien le está enseñando, ¿no? Y yo no soy un buen ejemplo, ¿no? Siempre he tratado de ser cómodo, pero he estado cambiando, ¿no? He estado llamando, he estado aprendiendo esas cosas. Les animo que no sigan ese mi mal ejemplo, sino la buena teoría, ¿ok? ¿Sí? Por último, es enseñable, ¿no? Y esto dice ahí, no puedes y no podrás ser exitoso con Dios sin humildad. Puedes ser exitoso sin una maestría, puedes ser exitoso siendo un feo como yo, puedes ser exitoso andando despeinado, lo que tú quieras. Pero si no tienes humildad, ¿no es cierto?, no vas a poder hacer la obra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios se opone al orgulloso, ¿no es cierto? Y muchas de las cosas pasan, ¿no es cierto? Y mucho de tu naturaleza puede salir cuando estás teniendo tu tiempo de discipulado y el discipulador te está dando palo como a mí, ¿no es cierto? Y yo sabía que, sí, efectivamente, sí, merecía palo, lo que les contaba, ¿no?, de ese hermano. Y le dije, a ver, haré la prueba, ¿no? Y si me pongo rebelde, ¿qué pasará? ¿Será que me cae un rayo? ¿No? ¿O será que me empieza a adular este hermano? ¿No? Pero no se trata de eso, ¿no? Sí. O sea, ser orgulloso te impide aprender. Ser orgulloso te impide crecer espiritualmente. Ser orgulloso como discípulo o como discípulo, no de la persona, discípulo de Cristo, ¿de acuerdo?, daña las relaciones con las personas. No importa en la posición que estés, como te decía, ¿sí? Discípulo o discipulador, siempre vas a seguir siendo discípulo de Cristo, ¿sí? Amén. Vamos, no falta mucho, prometo. ¿Ok? Ya hemos visto entonces dos de las relaciones, ¿no? ¿Sí? La relación de alumno, la relación de profesor, ¿sí? Y ahora vamos a ver el discipulado unos a otros, ¿ya? Hay un montón de escrituras de unos a otros. No sé si son 49 o 59, ¿no? Pero son un montón. Y eso nos habla otra vez de la importancia de la relación interpersonal y de la relación de pares, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hablar de la relación de pares? ¿Sabes qué? Y muchos predican, y creo que es no solamente una metáfora, ¿de acuerdo? Es una aplicación a una realidad. Dicen, al pie de la cruz, el piso es completamente plano. Todos somos iguales, ¿sí?, delante de Dios, ¿no? Y necesitamos reconocer esa realidad, ¿no? Todos estamos en las mismas condiciones. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. A todos Dios nos ha amado tanto que entregó a su Hijo para que si creemos, ¿qué cosa dice el resto? Seamos salvos, dice, ¿no? ¿Sí? O sea, todos estamos en las mismas condiciones. A cada uno de nosotros se aplica la Biblia y la palabra de Dios, ¿sí? Pero ese es el punto, ¿no?
requiere madurez, ¿no? Requiere madurez espiritual. No es fácil, y de hecho diría, no es posible tener una relación unos a otros con alguien que no tiene algún grado de madurez espiritual o que no tiene una madurez espiritual similar a la mía, digamos, ¿no? O que no tiene suficiente humildad como para, siendo él mejor que yo, me trate como si yo fuera su igual. ¿Me explico? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Filipenses 2, 5 a 7. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, ¿no? Y empezamos, ¿no es cierto?, con la primera parte. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesús, ¿no es cierto? Cuando estamos lidiando los unos con los otros, cuando estamos teniendo una interacción, ¿sí?, necesitamos un alto grado de humildad, ¿sí? Y de hecho unos versículos antes dicen, ¿no?, consideren a los otros como superiores a ustedes mismos. Y me encanta lo que nos compartía Cristian, ¿no? O sea, el discipulado, que es una forma de liderazgo, demanda que yo me rebaje, ¿sí?, para que aquel a quien yo estoy sirviendo o queriendo entrenar pueda crecer más y acercarse más a Jesús, ¿sí? Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No está aquí, pero está en la Biblia, te prometo. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Y este punto es esencial, ¿no? Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Dice en el griego, ¿no?, esta de se rebajó voluntariamente, quiere decir se vació a sí mismo o se presentó a sí mismo como vacío. Él tenía la naturaleza de Dios, él tenía el poder de Dios a su disposición y sin embargo, ¿no es cierto?, se presentó como un humilde y pobre carpintero, ¿no? ¿Sí? En su pueblo decían, ¿no es este acaso el hijo de José y de María? ¿No? ¿Acaso no están en nuestro pueblo y entre nosotros sus hermanos y sus hermanas? ¿No? Pero él no usó su autoridad para imponerse a los demás. Él se rebajó, se presentó como un pobrecito, ¿no es cierto?, para darnos ejemplo, ¿no? Y dice, tomó la naturaleza de siervo. Y ya nos compartió Cristian, ¿no?, en griego, doulos, ¿no? ¿Y qué es doulos? Es un siervo, es un esclavo, ¿sí? Pero más importante que esto, ¿no?, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, es alguien que se ofrece libre y voluntariamente hacia alguien a quien Él sirve. Todos nosotros, estoy seguro, todos nosotros un día hemos hecho nuestra buena confesión, ¿no? ¿Cuál es tu buena confesión? Jesús es mi Señor y mi Salvador, ¿sí? Yo soy su esclavo, eso estamos diciendo, ¿no? Yo soy esclavo de Jesús y estoy siendo salvado por Jesús. Cuando yo entiendo eso y me lo apropio, dejo de pensar en mí como el centro de mi universo, porque no lo soy. ¿Sí? El centro de mi universo es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y ese es el orden, ¿no? Cuando escuches muchas radios cristianas vas a escuchar, Jesús es tu Salvador y tu Señor, ora para que venga a tu corazón, ¿no es cierto? Pero no, Jesús es tu Salvador y tu Señor, ¿no? Tu Salvador y tu Señor, ora para que venga a tu corazón, ¿sí? Te animo a que escuches, pero no sigas ese mal ejemplo, ¿sí? Para que Jesús sea tu Salvador, y eso tenemos que transmitir a otras personas, para que Jesús sea tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Para que Jesús sea tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. A Jesús no lo puedes poner de copiloto en tu vida, ¿sí? O le das el volante y la dirección de tu vida, o Jesús se va a bajar del auto o del avión
y te vas a estrellar. ¿De acuerdo? Amén. ¿Qué significaría entonces? Y este es el punto, ¿no? En las relaciones unos a otros, ¿sí? Una convicción que tenemos que desarrollar es que si bien somos pares, ¿ya? Yo voy a ser tu siervo y tú vas a ser mi siervo. ¿Sí? No, vamos a ser siervos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque esa es la expectativa de Cristo, ¿no? Que nos... ¿Y dónde lo dijo? Por ejemplo, en Juan 13, ¿no es cierto? Yo les he dado ejemplo. Dice, ¿no? Así como yo les he lavado los pies a ustedes, es decir, así como yo los he servido a ustedes, ahora sean siervos el uno del otro, ¿cierto? También Cristian nos compartió, ¿no? El que quiera ser el primero entre ustedes, deberá ser el esclavo del otro, ¿no? Y no por el afán de ser el primero, sino por el afán de levantar al otro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo me estoy negando a mí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría eso? En términos prácticos, pues básicamente significaría que yo haga más o menos un paquete, que yo me amarre con la otra persona. ¿Para qué? ¿No? Para hacer lo que fuera necesario para ayudar a esta persona a ser como Jesús, ¿sí? Así que este hermano en la fe, con el que yo tengo una relación de par, y le vengo con mi brillante idea y me dice no lo está haciendo para impedir mi crecimiento o mi brillo. No, lo está haciendo para ayudarme a ser más como Jesús. Y como les decía hace un rato, yo he crecido espiritualmente más gracias a los hermanos que me han dicho, no, pensalo, a ver, medita. Amén. Y les doy gracias. He hecho mi berrinche interno en su momento, digamos, ¿no es cierto? Me han dicho que no, ¿y por qué? O sea, ¿por qué se opone? Pero de verdad me ha ayudado a crecer, ¿no? ¿Sí? Entonces, número 1, para hacer lo necesario para que sean como Jesús. Segundo, para que encuentre su gozo en Jesús y pueda hacer el trabajo de Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo son nuestras conexiones de discipulado? Pues mínimamente, ¿no es cierto?, hasta que vuelva Jesús o hasta que Jesús nos llame, ¿no es cierto? Y otra vez, no vamos a entrar a la vida eterna cuando Jesús nos llame. Ya hemos entrado el día que hemos salido de la pila del bautismo, ¿no?, del bautisterio, ¿sí? Así que quiero que tengas la seguridad y que tú transmitas esa certeza, esa esperanza. No vas a ver la vida eterna cuando te mueras, estás ya viviendo la vida eterna desde el día en que te has bautizado. Por lo tanto, como ya estás viviendo la vida eterna, disfruta, gózate, ¿sí? ¿Cuál es uno de los frutos del Espíritu Santo? Paz, gozo, paciencia, ¿no es cierto? Amén, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero los dos primeros, ¿no? Amor, paz, gozo, ¿no? Amén, ¿sí? Disfruta, estás ya viviendo la vida eterna. No necesitas agobiarte por las cosas de esta pasajera vida, ¿sí? Porque el día en que esta pasajera vida termine, todas las cosas de esta pasajera vida se van a quedar en esta vida y tú vas a entrar al gozo con tu Señor, ¿no es verdad? Amén. Entonces nuestras relaciones de discipulado empiezan de repente cuando hemos empezado a estudiar la Biblia con alguien y van a terminar cuando Jesús vuelva o nos llame, ¿no es verdad? Y en ningún caso va a ser algo triste, ¿verdad? Nosotros necesitamos estar conscientes de esa esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Cuál? La vida eterna, ¿no? La vamos a ver de una manera diferente cuando vuelva Jesús. ¿Por qué? La Biblia dice, vamos a ser transformados a su semejanza, ¿no? Y le veremos tal cual Él es, desde la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una sujeción que hacemos el uno con el otro, pero es doble vía, ¿no? ¿Sí? Yo te cuido y te ayudo, tú me cuidas y me ayudas, ¿sí? Yo soy humilde ante lo que tú veas para ayudarme a crecer y mi expectativa, ¿no es cierto?, y tu compromiso con Dios es ser tú humilde
ante lo que yo crea que tú necesitas mejorar, ¿no? ¿Amén? ¿Sí? Entonces yo me sujeto a ti, tú te sujetas a mí. ¿Por qué? Porque los dos estamos unidos en el mismo propósito, los dos tenemos la misma intención, ayudarnos al uno al otro a ser más como Jesús, ¿no? ¿Y qué características tiene esta relación de unos a otros? Ya voy a terminar, prometo. Ánimo mutuo, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Dónde estamos? Hebreos 3, del 12 al 13. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, ¿no? Creo yo, estoy convencido de cuando hemos llegado a un cierto nivel de madurez espiritual, no vamos a estar pecando intencionalmente, ¿no? Pero como el pecado es engañoso y es sigiloso, y nosotros rara vez vamos a ser capaces de ver nuestro pecado involuntario, necesitamos ayuda de otros hermanos para que nos anime a corregir nuestros errores, ¿sí? Amén. Siguiente, un mutuo luchar por el otro, ¿no? Sí, vamos a ver qué dice el versículo, Hebreos 10 del 23 al 24. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Puede que yo me esté acomodando en mi posición, puede que yo esté poniéndome cómodo y no esforzándome. Puede que las circunstancias de la vida, una enfermedad, el desempleo, lo que sea, me hayan desanimado. Puede que las cosas no están saliendo como yo quiera y estoy quedándome rezagado. Mi hermano o hermana en la fe, que es mi par, ¿no es cierto?, en relación de unos a otros, me va a ayudar, me va a estimular, va a luchar porque yo no me quede atrás, ¿no? Eso es lo que nos dice esta escritura, ¿ok? Y esto es esencial, ¿no? Mutua apertura y rendición de cuentas, ¿no? Ser abiertos el uno con el otro. ¿Sabes que esta relación de discipulado no es no es que yo soy fan tuyo y tú fan mío? Tú eres discípulo de Cristo igual que yo, ¿no? Y ambos necesitamos rendir cuentas. Y de hecho lo vamos a hacer, ¿no? Hebreos 4:13 dice, todas las cosas están claras, abiertas, desnudas a los ojos de Dios, a quien le vamos a rendir cuentas un día, ¿no? Pero vamos a la escritura que estamos ofreciendo aquí, ¿no? En las relaciones unos a otros, nos dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos para los otros, por los otros. Dice, ¿no? ¿Para qué? Para que sean sanados, ¿no? La oración del justo es poderosa y eficaz. O sea, sí, yo estoy fallando, pero mi hermano o mi hermana o mi esposa, ¿sí?, es mucho más justa que yo y va a orar por mí y me va a ayudar a ser sanado espiritualmente, ¿no? A ser mejor de lo que yo ya era, ¿sí? ¿Qué quiere decir confesar? ¿No? Confesar viene del griego y la palabra en griego es homologia, si no me equivoco, ¿sí? Quiere decir hablar lo mismo. O sea, Dios ya sabe lo que has hecho. Confesar tus pecados es decirle a Dios, Señor, yo sé que tú lo sabes, pero quiero ser abierto contigo y te voy a decir lo que estoy haciendo. El confiésense sus pecados unos a otros en una relación de pares es sé abierto y claro. No digas, sabes que el otro día he pecado. O sea, sé específico, ¿no? Sé honesto. Dios ya lo sabe. Y este hermano que es tu par y te quiere ayudar a crecer, no te va a juzgar, te va a ayudar a sanar. Amén. Ok, creo que ya casi. ¿Y qué pasa si? ¿No? ¿Qué pasa si
mi alumno es negligente, ¿no? ¿Sí? Y yo le digo, lee tu Biblia, no lee. Ten tus tiempos de oración, no los hace, ¿no? ¿Qué pasa si eso pasa? O sea, nosotros solo podemos llegar hasta donde podemos llegar, ¿sí? ¿No? La relación con Cristo, ¿no? El ser discípulo es una decisión personal, el compromiso con Cristo es una decisión personal. Lo más que yo puedo hacer es animar, ¿sí? Dale, hermano, Biblia, ¿no es cierto? Abre tu corazón. Esto dice la Biblia, ¿no es cierto? Aprende esta cosa, ¿no? Ándale, ¿no? ¿De acuerdo? Otra vez, ¿no? Ser siervo de ese hermano, ¿no? Y me encantó, y gracias Patti y Cristian, por lo que estábamos compartiendo durante el almuerzo, ¿no? No nos olvidemos, somos familia. El momento en que ese varón o mujer sea bautizado, han pasado 3 cosas, dice en Hechos, ¿no es cierto? Ha recibido el perdón de los pecados, ha recibido el Espíritu Santo y ha pasado a ser parte de la familia de Dios, nuestra familia. No, ninguno de nosotros saca a patadas a su hermano o hermana, hijo o hija que no está haciendo lo que uno quiere. ¿Qué es lo que hace? Persevera, ¿no es cierto? Persevera en oración, persevera en consejo, amonesta, ayuda, anima. Pues sigamos haciendo eso, somos familia. ¿Qué pasa si el profesor, tu discipulador, es negligente? No te llama, no te busca, tú le llamas, no tiene tiempo. O, como ha pasado durante mucho tiempo, en el caso, iba a hablar de mí, ¿no es cierto? Cuando ha habido llamaremos la debacle de los principios de los 2000, se suspendieron los discipulados en la iglesia. No había discipulados porque había temor a la palabra discipulado, por todo el trauma que acarreaba desde antes, ¿no? Esas relaciones autoritarias que había en el ejército de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tu discipulador es negligente contigo? Pues que tú no eres discípulo de ese varón o mujer, eres discípulo de Cristo, ¿sí? Agarra tu Biblia, aférrate a la palabra de Dios, busca otros hermanos en la iglesia. Amén. ¿Qué pasa si tu consiervo es negligente? Hay más hermanos en la iglesia y de nuevo, ¿sí? Eres discípulo o discípula de Cristo, ¿no? No te olvides de eso. Cristo derramó su sangre en la cruz para que tú seas su hermana o su hermano, ¿no es cierto? Y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice, ¿no? Y por si acaso no quiere decir el primer nacido. Primogénito quiere decir en este caso y en el contexto el de mayor importancia entre todos nosotros, ¿no? A quien debemos darle honor y gloria y juntos glorificar a Dios, ¿ok? Y que a Dios sea la gloria. Amén. Gracias.